Bienvenidos a hogaresdegracia.tv, el lugar en donde tu vida será discipulada bíblicamente y de acuerdo a las palabras de Jesús y conforme a las Escrituras, tu vida verá cambios y transformaciones gloriosas, un crecimiento radical, exponencial, y queremos que en este lugar te sientas siempre confrontado, animado, exhortado a crecer, a multiplicarte y sobre todas las cosas a cumplir con la voluntad de Dios. Bienvenido a estos tiempos de discipulado bíblico. Que borra el pasado y nos entrega. Me da un gusto enorme estar contigo en este primer discipulado del libro de los Colosenses. Quiero decirte que en este discipulado bíblico de los hogares de gracia aprendemos cada día a ser personas que agraden a Dios y en ese agradar a Dios, entonces buscar nuestra felicidad. Cuando nosotros nos convertimos en personas que perseguimos la felicidad como motor o como única meta en toda la vida, por lo regular vas a encontrar muchos fracasos y decepciones. Pero cuando deseamos hacer la voluntad de Dios, cuando descubrimos que hacer la voluntad de Dios, eso es nuestra felicidad, entonces toda nuestra vida comienza a ser plena. Y quiero llevarte a través de este estudio a lo que la Biblia nos enseña en las palabras del apóstol Pablo en la carta a los Colosenses. Y para poderlo entender, antes de que tú y yo podamos iniciar este discipulado, me gustaría que tomaras unos minutos ahí en tu hogar de gracia para que pudieras leer el capítulo 1 de Colosenses, desde el versículo número 1 hasta el versículo 14, que va a ser el tema de nuestro primer estudio. Y este tema nos va a llevar a entender cómo es que las personas que están liderándonos en el Evangelio, es decir, nuestros pastores o las personas que están dirigiendo a nuestros hogares de gracia, cómo pueden orar por nosotros y cómo nosotros también podemos orar por aquellos que estamos discipulando. Bien, Pablo era un hombre que había evangelizado en muchos lugares, había llevado el evangelio, la palabra de Dios, y entonces estas palabras que encontramos en Colosenses nos llevarán a entender cómo Pablo oraba por sus discípulos. Y quiero leerte en esta parte, especialmente el versículo número 3 en adelante. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas más importantes que nos enseñará Colosenses es la importancia y la relevancia de la oración en la vida de aquel que entrega su vida a Cristo en fe. Lo que tú y yo debemos de aprender en este primer discipulado es que la vida de la oración es importante porque es la manera, es el camino de dar gracias a Dios por todas las cosas que Él nos da. Si bien lo más importante en esta vida son las relaciones que Dios nos va dando, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, los seres que va poniendo a nuestro alrededor. Y eso es algo importante a lo que te quiero llamar a reflexionar hoy. La oración es una herramienta para dar gracias a Dios por todo, para dar gracias a Dios en todo. Después leeremos en los versículos siguientes algo muy interesante que nos dice el apóstol Pablo en el versículo número 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Resulta que Pablo nos va a llevar a entender que la oración es una herramienta eficaz que produce fruto. Pero primero quiero llevarte a reflexionar sobre cómo debiéramos estar orando, cómo debería ser nuestra relación con Dios. Tú sabes que la oración es una herramienta para podernos comunicar con Dios, es la herramienta que Dios nos ha dado para podernos comunicar con Él. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere escuchar de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere oír de nosotros? Y primero, el versículo 9 nos va a decir tres cosas. La primera cosa que Pablo está orando por las personas es que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Esto es muy interesante, ¿sabes por qué?
porque ser llenos, estar plenos, muchas veces lo usamos en la oración para pedir aquellas cosas que nos hacen falta, para pedir aquellas cosas que queremos, a veces nuestros caprichos inclusive. Pero Pablo el apóstol dice, no, la oración no es así. Y es este primer punto que quiero establecer en este hogar de gracia, que tú y yo debemos estar orando para ser llenos del conocimiento de Dios, para ser plenos en el conocimiento que transforma, porque la palabra de Dios no solamente es información, la palabra de Dios es transformación. La palabra de Dios va forjando al individuo para que éste vaya teniendo experiencias más gloriosas cada día. Y esto es muy interesante, porque el apóstol Pablo nos recuerda a ti y a mí en esta hora que debemos ser gente que podemos en esta vida ser plenos, y esta plenitud está en el conocimiento de Dios, es decir, lo que voy aprendiendo de Dios, quién es Dios, cómo es Dios, qué hace Dios, esa llenura yo la tengo que pedir para otros en la oración. Ninguna persona va a poder agradecer las cosas que Dios hace en su vida y darse cuenta de las cosas que Dios hace en su vida porque no están entendiendo quién es Dios, ni cómo es Dios. Y entonces yo no puedo agradecer aquello que no conozco. Lo primero que el apóstol Pablo nos dice aquí es que oremos para que las personas sean llenas del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. Muy interesante. De su voluntad en toda sabiduría. Esto es la segunda parte de la oración. Cuando nosotros estamos orando, oramos para que la voluntad de Dios se cumpla sobre la tierra. Tú sabes que el Padre Nuestro es una de las razones para establecernos en esta premisa. Y es, Padre, que lo que se hace en los cielos también se haga en la tierra. Que tu voluntad se cumpla también en la tierra. Entonces, ser llenos del conocimiento de Dios en su voluntad, en toda sabiduría, es que yo pueda entender que mi vida tiene que ser dirigida por la voluntad de Dios, y entonces mi vida va a captar el orden que Dios quiere para mi familia, para mis economías, para mi salud, lo que Dios desea para mi vida. Entonces el apóstol Pablo nos lleva a entender que la primer llenura es en toda sabiduría. En toda sabiduría quiere decir con el carácter de Cristo. La Biblia nos dice que la sabiduría de Dios para nosotros es Cristo Jesús. El carácter de Cristo tiene que estar fluyendo en nosotros, mis amados. Y si no podemos entender el carácter de Cristo, entonces no vamos a entender lo que Dios quiere llenar en nosotros. El carácter de Cristo es amor. El carácter de Cristo es paz. El carácter de Cristo es gozo. El carácter de Cristo es justicia. Eso es lo que debemos de estar orando para los demás y orando para nosotros, para que seamos llenos de esa sabiduría. Cuando tú estás en medio de una crisis, ahí necesitas el carácter de Cristo, la paz de Cristo, para que tú puedas estar tranquilo sabiendo que Dios tiene sus propósitos y en su soberanía, cuando Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, con quien quiere, en su soberanía, Dios traerá esa paz sobre ti, cumpliendo su voluntad. Eso es sabiduría. La sabiduría también es cuando tú puedes estar pasando un tiempo de mucha crisis y de muchos problemas, puedes tener el gozo de Dios. Esto no significa que no vas a llorar, esto no significa que no vas a sentir. Lo que significa es que en medio de todo vas a estar alegre, vas a estar agradecido, vas a tener una actitud de confianza en la vida, porque sabes en quién has creído, porque sabes que Dios es el que te sustenta. Pero sigue el apóstol Pablo diciendo toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esta inteligencia espiritual es como esta astucia de Dios dada para los hombres para saber qué hacer en los momentos más necesarios de la vida de los seres humanos. Sin duda, es como un GPS que nos orienta en nuestras acciones diarias y lo necesitamos hacer. Necesitamos vivir con esta inteligencia espiritual. ¿Cuántos casos hay en nuestras familias que por malas decisiones hoy estamos endeudados? Por malas decisiones hoy estamos teniendo crisis familiares. Estamos teniendo crisis con nuestros hijos o estamos teniendo crisis en nuestro trabajo por decisiones incorrectas. Pues Dios quiere darte inteligencia espiritual y eso va a venir por medio de la oración. Tú y yo oramos para que esa inteligencia espiritual venga a nosotros. Pero solamente quiero terminar este tiempo para que ustedes puedan reflexionar en sus hogares lo siguiente. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Cuando tú oras porque la voluntad de Dios te llene plenamente con toda sabiduría e inteligencia espiritual, que viene del cielo, pues, entonces tú y yo vamos a caminar, vamos a andar por esta vida, vamos a decidir por la vida como es digno del Señor. Eso es muy importante. Mira,
cómo Dios quiere que camine sus hijos, que camine el ser humano que ha entregado su vida a Él. ¿Cómo Dios quiere? Agradándole en todo. El éxito de esta vida no es tener dinero, no es tener un gran trabajo, no es tener una familia feliz. El éxito de esta vida es agradarle a Dios en todo, porque si tú y yo agradamos a Dios en todo, entonces seremos felices, seremos plenos, estaremos llenos de todo lo que nos haga falta, porque no estamos buscando llenar el ojo de una persona. Qué difícil es, por ejemplo, en una relación, cuando la chica quiere agradar al muchacho en todo. Es imposible porque en algo va a resultar que el muchacho es diferente en carácter. Y esta muchacha se frustra y se deprime y ahí está llorando en su cuarto y ya no me quiere, etcétera. O viceversa. Qué difícil es que un padre agrade a sus hijos en todo o el hijo agrade en todo a sus padres. Pero cuando nosotros buscamos agradar a Dios en todo, por eso la oración es tan eficaz. Porque cuando nosotros oramos, porque la voluntad de Dios venga a nuestras vidas, porque la sabiduría y la inteligencia de Dios se posen sobre nosotros, entonces vamos a poder agradar a Dios en todo. Y vamos a ser felices, y vamos a ser exitosos, y vamos a ser prósperos. El que agrada a Dios en todo, haya gracia para con Dios y para con los hombres. Y entonces dice el apóstol Pablo, llevando fruto en toda buena obra. Esta persona es una persona exitosa. Es la persona como del Salmo 1, que todo lo que hace prospera, lleva fruto. Todo lo que toca se convierte en oro, como Midas. Y lo que estoy diciendo es que esta persona, cada cosa, cada relación, cada negocio, cada decisión que toma, va a llevar buen fruto. Qué hermoso es cuando vamos al mercado, al tianguis, a comprar fruta, encontrar fruta de buena calidad, buen fruto. Sabe delicioso porque puedes partir una naranja y probarla y decir, esto es delicioso, es muy rico. Puedes cortar un mango y comerlo y disfrutarlo porque es buen fruto. ¿Cuántas de las cosas que tú estás haciendo pueden ser agradables? Pueden ser de buen sabor. Tienen buena consistencia, tienen permanencia, dejan huella. Si no estamos viviendo así, es momento de empezar a orar como Dios nos está enseñando a través de este discipulado. Y vas a llevar buen fruto. Pero por último dice, llevando buen fruto y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. Y eso me encanta porque crecer en el conocimiento de Dios es la madurez. La madurez que toda persona necesita no es una madurez psicológica, no es una madurez sentimental, no es una madurez biológica. La madurez que toda persona necesita es la madurez de crecer en el conocimiento de Dios. Porque puede ser un niño, pero a medida que este niño crezca en conocer a Dios, va a crecer en la gracia, va a crecer en el poder, va a crecer en el amor, va a ser exitoso, va a ser un niño exitoso en su escuela. Enséñale a tus hijos a crecer en el conocimiento de Dios. Enséñale a tu familia a crecer en el conocimiento de Dios, que se enfoquen en eso. ¿De dónde va a venir eso? De la correcta oración. Y entonces termino diciéndoles, fortalecidos en todo poder conforme la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Qué hermoso es escuchar estas palabras cuando en medio de la vida que llevamos en nuestra sociedad, que lleva altibajos, necesitamos ser fortalecidos. Porque ahora la depresión es una de las enfermedades más comunes en nuestro país. La depresión es una de las enfermedades más comunes en el mundo entero. Qué tremendo. Pero la Biblia dice que cuando nosotros aprendemos a orar, cuando aprendemos a orar bien, cuando aprendemos a dirigirnos a Dios bien, entonces hay consecuencias de esta oración. Y una de esas consecuencias es que seamos fortalecidos, que tengamos fuerza. En medio de la debilidad, en medio de los problemas, seamos fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Ya no dependes de ti, ya no dependes de tu esfuerzo, ya no dependes de tu vitalidad, sino ahora dependes de la potencia de su gloria, que es interminable, que es inextinguible, que ahí está siempre, que permanece y que siempre está disponible para ti y para mí como hijos de Dios cuando podemos entender las consecuencias de la oración. Qué importante es orar. Qué importante es orar sabiendo que Él siempre me escucha, sabiendo que esta oración va a traer resultados maravillosos y que esta oración me va a llenar de poder para tener paciencia, para tener esperanza, para permanecer. Termina diciendo el apóstol Pablo, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es decir, el apóstol Pablo nos lleva a entender que después de que tú y yo estamos en el camino correcto de la oración, pidiendo correctamente hacia con las personas y pidiendo correctamente hacia nosotros vamos a comprender aún más
el sacrificio de Jesús por nosotros. El sacrificio de Jesús al darnos vida, al darnos paz, al darnos gozo, al darnos perdón de nuestros pecados. Pero algo que me interesa mucho compartir contigo es que no podremos ser buenos administradores de la herencia que tenemos como los santos. No podremos diferenciar muchas veces que ahora ya estamos en el reino de su luz, ya no en el reino de las tinieblas, si no oramos bien. Muchas veces estamos orando desesperados porque no encontramos la salida, cuando ahí está la potencia de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios, ahí está. Solamente tenemos que orar para que seamos llenos de su conocimiento, a la plenitud, ¿sí? Y en esa plenitud, orar para hacer su voluntad, y en esa realización de la voluntad de Dios, entonces adquirir la sabiduría y la inteligencia espiritual. Qué importante es saber orar bien. Yo los invito ahora a que ustedes en sus hogares de gracia puedan tener una dinámica para que puedan discutir estos temas, seguir leyendo este capítulo 1 de Colosenses y recibir toda la bendición de Dios para que puedan ser discípulos de excelencia. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.